principio, la verdad es que me alegro de que en un viernes y en estas circunstancias políticas un poco complicadas, todavía hayamos encontrado el tiempo para reunirnos y hablar de estas cuestiones que han interesado a FUNCA siempre, sobre demografía o población, empleo, desigualdad. Pues son temas básicos de FUNCAS desde los años 80, desde que se creó esta fundación. Y yo creo que son los temas a los que volvemos una y otra vez por encima de casi cualquier contingencia política y de casi cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Lo que sí está ocurriendo también en este ámbito es una creciente desigualdad entre territorios y entre individuos, a nivel macro y a nivel micro. Quiero decir, este aumento de la esperanza de vida en mala salud es mucho más intenso en algunos territorios que en otros, y las trayectorias de vida de aquellos a los que les ha ido bien en la vida y a los que les ha ido mal en la vida también se están separando. Estamos viviendo, como les decía, somos más iguales ante la muerte, pero somos más desiguales ante la supervivencia en salud, en buena salud. Indudablemente exige hacer algunas transformaciones. Y yo lo que les propondría es que dejemos de culpar a las cigüeñas, que dejemos de obsesionarnos con políticas natalistas que son importantes para los deseos reproductivos de la población, pero no para arreglarnos nada, y que nos pongamos a adaptarnos a una nueva realidad que ha llegado para quedarse y que exige transformaciones en los sistemas de salud, no tan intensas como pensamos, porque lo cierto es que los gastos importantes en salud sabemos que se producen en los últimos 4 años de vida, y ese periodo de gasto intenso no se está alargando, se está retrasando. Por lo tanto, da igual gastarlo entre los 76 y los 80 que entre los 86 y los 90. Pero si vivimos más con cronicidad, y eso, por ejemplo, tiene repercusiones sobre el gasto farmacéutico, y exigiría un cambio en un sistema sanitario pensado para agudos. Hemos hecho varios ejercicios de qué pasaría si tuviéramos con la misma economía una demografía distinta, ¿vale? Esta línea de color azul, de color azul, la que se esconde por aquí, es la tendencia observada actual. Si consiguiéramos subir la fecundidad, esto dicen, no, es que hay que tener más niños para salvar el sistema de pensiones. Si consiguiéramos subir del 1,5 al 2,1 en 10 años, cosa que sería un milagro no visto en ningún país, a largo plazo lo único que ganaríamos es pasar de la línea azul a la línea amarilla. Si consiguiéramos mantener la entrada de inmigrantes a 150.000 anuales, pasaríamos de la línea amarilla a la línea roja. Tampoco es la panacea. Lo que sí que tiene muy efecto es retrasar la data de la jubilación. Si retrasamos la data de la jubilación hasta los 69 años, pasamos de la línea roja a la línea verde. Y eso tiene un efecto brutal, porque eso es cambiar a qué edades les sacamos dinero. Y si mejoramos un poco la economía, la productividad de los mayores, muy poco pasamos de la línea verde a la línea negra. De manera que se puede reducir mucho este famoso, reto demográfico que le pone el déficit, reajustando básicamente cómo nos repartimos, a qué generaciones le sacamos dinero, a qué generaciones se las damos, etc. Y por último, para acabar, lo quiero comparar estas proyecciones con las proyecciones de población del INE, de Eurostat y de Naciones Unidas. Estos son los resultados que tenemos, por ejemplo, con Eurostat. Con Eurostat es esta línea rosa, tiene una evolución hasta el año 2050, basada en la historia que hemos tenido hasta ahora, de aquí al 2050, y del año 2050 en adelante tienen esta reducción que os decía hacia los niveles del resto de Europa. La proyección del INE es la línea verde, que es la que está más por debajo, y tenemos la proyección de Naciones Unidas, que es esta línea también de un color verde así un poco más raro. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado con la desigualdad? Durante la crisis y durante la recuperación ha habido una gran atención, tanto desde la academia como desde los medios de comunicación, sobre el tema de la desigualdad, con argumentos no siempre científicos o argumentos no siempre basados en la evidencia empírica, y creo que esta mesa puede ser una buena oportunidad para escuchar de la mano de expertos con una gran trayectoria en el estudio de la desigualdad y del mercado de trabajo,
tener una información con una base quizás más sólida. Pues, yo creo que lo principal que podemos sacar es que pues, la desigualdad no depende solo de la acción del Estado, sino depende también de cómo funciona el mercado. Los Estados europeos se las arreglan durante la crisis para neutralizar casi totalmente las variaciones del mercado, y en España, que yo creo que es nuestro foco principal de interés por muchos motivos, pues creo que a la luz de estos datos lo que podemos decir es que los ingresos del Estado no han perdido capacidad redistributiva durante la crisis, sino al revés, que la han aumentado. Ojo, no estoy diciendo que en términos absolutos haya aumentado el monto de las aportaciones del Estado y que no se haya reducido en determinadas partidas, determinadas políticas. No estoy diciendo eso en absoluto, sino que han sido más eficientes desde el punto de vista de su capacidad para disminuir la desigualdad, al menos medida por el índice de Gini. Finalmente, ¿cómo reducir la pobreza y la desigualdad? Me remito a un libro fantástico de Julio Carabaña que ha pensado estas cosas, que se llama Ricos y Pobres y que os recomiendo su lectura. Y él que propone, bueno, dice que hay dos tipos de políticas para reducir la pobreza y la desigualdad. La primera es mediante el crecimiento económico y otra es mediante la distribución. El crecimiento económico lo que dice es que suele reducir la pobreza, pero no la desigualdad. Porque cuando una economía crece, digamos que las rentas aumentan más o menos en la misma proporción en todas las clases sociales. Entonces, un crecimiento económico sirve para disminuir la pobreza, pero no tanto para disminuir la desigualdad. Para reducir la desigualdad, el crecimiento económico debería ser asimétrico en favor de los pobres, y esto no sucede nunca. Hay otra forma de medir de reducir la desigualdad y la pobreza, que sería mediante políticas fiscales con transferencias. Y él ha calculado y ha llegado a la siguiente conclusión. Dice que para reducir la pobreza y la desigualdad hasta la media de la Unión Europea, de los 15 países más ricos de la Unión Europea, deberíamos aumentar los impuestos 2 puntos de la renta total, que es algo que ya se ha hecho en los últimos 6 años, y redistribuir el producto entre los pobres, que es algo que no se ha hecho y que sería muy controvertido, pero que se podría hacer. Pues las nuevas tecnologías de la información no solo van a fisurar los centros de trabajo, en el sentido de que las empresas, ya lo hemos visto, se están partiendo y van a otros lugares, porque gracias a las nuevas tecnologías de la información el coste de la comunicación entre diferentes partes de la empresa ha caído mucho y la verdad la probabilidad de error se ha reducido en algunos casos a cantidades prácticamente despreciables, como si nos viéramos cara a cara. Es que además las ocupaciones se van a fisurar de la misma manera. Ocupaciones que ahora conocemos como el ejercicio de todo un conjunto de tareas integradas, las nuevas tecnologías de la información las van a partir en diferentes ocupaciones, que van a estar especializadas en diferentes grupos de tareas. Y a lo mejor parte de esas tareas no las hace una persona, las hace una inteligencia artificial, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que sea una máquina que piense, ¿vale? Una inteligencia artificial se puede definir de muchas maneras, pero una que a mí me gusta mucho, que usan la gente que se dedica a esto, es que la inteligencia artificial es un proceso que permite hacer algo que si lo hiciera un ser humano, el ser humano tendría que usar su inteligencia. Pero eso no significa que la máquina sea inteligente, ¿vale? Gracias a los 3 ponentes de esta mesa, pero también a los ponentes de la primera mesa. Yo creo que todos habéis dado buenos argumentos para contribuir al debate y a la reflexión. Gracias también a los que habéis asistido a este acto y nada más, con esto terminamos.